Ya está Fausto Spotorno con nosotros. Fausto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué son los mercados? Bueno, ¿te lo respondo así en un segundo? No, pero me imagino Los mercados la gente preguntándose, ¿a mí me va a afectar el virus? Los mercados somos mercados? todos. Todos somos. ¿Cómo es la definición esa? Todos somos el mercado. Así que si de alguna manera haces alguna operación, ya sea compraventa de cualquier artículo o artículo financiero, estás vinculado al mercado. Lo que pasa es que solemos hablar de los mercados financieros, pero todos somos el mercado. Vos te preguntarás por qué el coronavirus va a terminar impactando en tu bolsillo, en mi bolsillo. Hoy lo vamos a responder. Hay varias respuestas. Ahí Fausto me va a ayudar. Sabe muchísimo de economía. Hay varias respuestas. Una de ellas, quizás la respuesta más sencilla, es que así, en este contexto del mundo, el mundo va a entrar inevitablemente en una profunda recesión. Vuelvo con la pregunta. ¿Por qué el virus de los mercados tendría que terminar afectando tu bolsillo? Porque el mundo va a caer, va a entrar en una profunda recesión. El mundo va a dejar de crecer. El mundo está dejando de crecer por el coronavirus. Y eso será letal para la economía argentina. Será letal, Fausto, ¿no? No sé si es letal, pero sí va a dificultar muchas cosas, ¿no? Hoy vimos que la caída del petróleo también empujó hacia abajo a la caída de la soja, al trigo, al maíz, y eso también te dificulta las cosas, ¿no? Vuelvo con la pregunta inicial. ¿Está la Argentina preparada para enfrentar al virus de los mercados? Vuelvo sobre los datos económicos. Un dato que contamos la semana pasada, repito, el 75% de la exportación de carnes a China. Y un dato que contamos la semana pasada, de los 55.000 containers que entran por mes a los puertos chinos, ahora, en estos momentos, solamente están pudiendo ingresar 2.000. De 55.000 a 2.000. Por eso insisto con la pregunta, ¿está este gobierno o está el gobierno tomando dimensión de este cisne negro? Palabra que le saco al propio Santoro, que acaba de usar esa palabra. Es un cisne negro. Fausto, ¿es un cisne negro? En realidad sí, te lo pongo así. A ver, sí es un cisne negro en el sentido de que aceleró muchos procesos que el mercado hubieran tardado más tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que el momento en el que pegó el coronavirus es especial, ¿no? Ya veníamos con mercados mucho más inflados, más maduros, y cualquier noticia como esta le iban a terminar pegando negativamente. Basta con repasar algunos datos concretos para entender que el mundo, en términos políticos y económicos, hoy terminó de explotar por el aire. Terminó de explotar por el aire. Vas a ver algunos datos concretos y vamos a tratar de responder esta noche, un poco Fausto de lo que cree, un poco Santoro, el rol de la oposición. ¿Qué está haciendo el gobierno argentino para enfrentar esta situación? No me refiero solamente a los sanitarios. Después voy a volver sobre ese comunicado del Argerich. Dejemos de lado por un rato lo sanitario. Me refiero a un desplome récord de cifras que verdaderamente asustan. Verdaderamente asustan. Por eso hablamos del virus de los mercados. Y no hace falta hurgar mucho en el análisis para entender que esto sí o sí es el peor de los contextos para un país, para una Argentina, que tiene que enfrentar, entre otras cosas, la reestructuración de la deuda. A ver, veamos algunos datos. El riesgo país hoy alcanzó los 2.818 puntos básicos por la mañana. Ahí lo están viendo. Es su punto más alto desde el año 2005, para cerrar en los 2.791 puntos enteros. Durante el 2019, el mayor número al que había llegado el riesgo país, el indicador, fue de 2.532 puntos básicos. A fin de agosto, era otra Argentina. Era otro mundo. Fue el momento en que la administración de Mauricio Macri anunció el establecimiento de las restricciones a la demanda privada de dólares. El cepo de Macri. Pasaron tantas cosas en Argentina que uno habla de agosto y el cepo de Macri, y, bueno, en ese momento sucedía eso. Ante la escalada del tipo de cambio, que vino posterior a las elecciones primarias, hubo que cerrar, hubo que poner el cepo, esa tan
esa mala palabra prácticamente que era para el gobierno de Cambiemos, que la tuvo que aplicar sí o sí, Fausto, porque si no todo volaba por el aire, ¿no? Sí. A esa altura del partido ya no quedan muchas opciones, ¿no? Porque tenías una demanda de divisas muy grande y casi ninguna entrada de dólares. Entonces, una de dos: o dejabas que el mercado corrigiera el tipo de cambio y que el tipo de cambio subiera hasta equilibrar el mercado y con eso el salto inflacionario que le iba a seguir, o ponías el control de cambios. Mientras tanto tenías que resolver los problemas, ¿no? ¿Se resolvieron? Y no, porque si no ya podrías haber sacado el cepo, claramente. Pero el cepo es una medida particular, vos lo ponés mientras tratás de resolver los problemas. Claro. Todavía te quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Más datos. La bolsa argentina fue la que más cayó en el mundo. Otro récord. Los mercados argentinos estuvieron alineados con todo lo que pasó en el mundo, con la tendencia global, arrastrados por el colapso de los precios internacionales del petróleo en medio de una guerra de producción del hidrocarburo que es solo comparable a la guerra del Golfo, que se sumó al impacto del coronavirus sobre la demanda. El índice Merval en dólares se hundió a sus precios más bajos desde el año 2009. Mirá el dato del Merval: 12,9%, casi 13% para abajo. 12,9% abajo. Es un Merval muy empetrolado el que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Me vas a explicar lo de la guerra del petróleo porque sí, hay que entenderlo. Sí. Pero te digo, el Merval es un Merval muy empetrolado. Muchas acciones vinculadas al mercado del petróleo, ¿no? Y eso hace que le pegue mucho cuando cae el petróleo. ¿Cómo renegocian la deuda, Fausto? Y se vuelve más difícil, ¿no? Yo creo que, pensando un poquito cómo está el mercado hoy, creo que el gobierno tiene una oportunidad si la aprovecha y si es rápido. Porque es cierto que en estas condiciones de mercado, probablemente, dado que cayeron los bonos, pueda haber más posibilidad de aceptar un canje, pero también es cierto que cuando más sube el riesgo país y más caen los bonos, más riesgo hay de que aparezcan fondos buitres. Entonces, es cierto. El tema es, podés tener una oportunidad si actúas rápido. Si no resuelve el problema rápido, se te puede... La oferta es la semana que viene. El cronograma de economía, segunda semana de marzo, arrancaba la oferta. Aparte, nos cayó en el peor momento. En el peor momento. ¿Hablaste con Alberto en las últimas horas, Leandro? No, hablé con Culfas ayer. ¿Y qué te dijo? Preocupación. ¿Preocupación por este contexto? Sí, claro. ¿Quieren más cifras récord para seguir repasando? Las acciones de la petrolera estatal YPF, creo que recién alguien hablaba del tema, acusaron una notoria baja del 28% en dólares y del 24% en pesos, para tocar nuevamente marcas mínimas desde que la propia YPF salió a cotizar en bolsa en 1993. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Por qué hay que mirar esto con suma preocupación? Con que la caída en el precio del petróleo le pega directo, no solamente al tema de la deuda, que genere un contexto, coronavirus, petróleo, sino que le pega directo al corazón de una de las principales promesas que la Argentina tiene. La mencionaba Santoro. Y me refiero a Vaca Muerta. No hay mucho análisis posible que hacer. Hoy hablé con alguien de YPF y la explicación que me dieron es bastante sencilla. ¿Qué explica la gente de YPF? Explica que con el petróleo por debajo de los $50, Vaca Muerta es prácticamente improductiva. Es decir, no sirve para nada. ¿Es así? Sí. A ver, es poco más... Hay dos negocios que hay en Vaca Muerta, que es el gas, es uno, y el petróleo es otro. El gas en Argentina está difícil porque justamente están las tarifas congeladas hoy y van a estar congeladas por un tiempo. Entonces, de ese lado no podés tener mucho negocio. Lo que estaba funcionando era el petróleo, pero esto le termina de pegar al petróleo. Y por el lado de los costos, tenés en cuenta que Vaca Muerta implica mucha inversión en capital, mucha máquina, y la máquina es tasa de interés en el fondo, porque lo que hace cualquier empresa es comprar una máquina o la alquila en leasing o lo que fuera, pero adentro tiene metida la tasa de interés como costo. Y esa tasa de interés está atada al riesgo país. Entonces, tenés un costo que sube por el riesgo país, por el tema del mercado, y después tenés ingresos que están frenados. Uno que es el de la parte de gas, que es el mercado local, porque gas no es tan fácil de exportar. Ese está frenado por las tarifas, y el de dólar, que ahora el petróleo, que ahora se cae por
por este tema, ¿no? ¿Y entonces qué salís a ofrecer al mundo? Me río porque estoy coincidiendo en todo con Expotor, no debe ser la primera vez. Es el coronavirus que genera esto. A ver, es difícil porque además uno de los motivos, además del coronavirus, es justamente que los saudíes querían hacer bajar el precio del petróleo para hacer improductivo la extracción de petróleo alternativo, que es de donde Estados Unidos se hizo súper poderoso. Así que es un juego donde la Argentina es un actor absolutamente marginal. Este es un problema que tenemos. O sea, las economías periféricas tienen estos problemas en general. Y las periféricas con alto nivel de endeudamiento Sí, y Leandro, primarizada... marginal, pero te pega en el corazón de algo Sí, que vos claro. ofrecés. Petrobras. Vos vas al mundo Sí. y entre las cosas que podés ofrecer, Sí, claro. es una incógnita, ¿no? Sí, ¿Es sí. una incógnita vaca muerta o es una realidad? No, a ver, tiene mitad y mitad, tiene parte de... A ver, hay inversiones que se están haciendo y mucho de lo que dijiste vos sobre el precio del barril es cierto, arriba de 50, 55 es rentable. Digamos, el tema acá más importante es entender que no es que nos pasa a nosotros, a Petrobras le pasó exactamente lo mismo. O sea, esto es a ver si se quiere, un conflicto, una guerra comercial, digamos, que nos excede a nosotros pero que nos pega de lleno. Por lo que dijiste vos recién, o sea, no sé cuánto más se le puede dar vuelta a este tema. Nos complicó. Por eso yo te decía, teníamos las defensas bajas y apareció este problema el lunes negro de ¿Fausto? noche. Sí, es cierto. A ver, otra cosa, un dato que no sé si tenés, el Líbano ya entró en default. Entonces, para sumarle al cóctel este malo para Argentina, es que entró en default el Líbano ayer, en realidad ayer lo anunció el ministro, hoy no pudo pagar el bono, y eso se sumó a... A ver, hagamos este ejercicio. La gente está llegando del laburo a casa y escucha que Fausto Potorno dice que el Líbano entró en default. Sí. Entonces, el gran desafío, tenemos hasta las 10 de la noche, hasta las 11, el gran desafío es respondernos por qué esta crisis del coronavirus, por qué este problema del petróleo, por qué si el Líbano entró en default te puede afectar tu bolsillo. ¿Cómo podemos bajar desde ese dato al dato de la preocupación que tiene el empresario de los más grandes, el comerciante de los más chicos y ni que hablar de los Te de lo los resumo, laburantes? te lo A ver. resumo para que la gente lo entienda. Va a haber más presión sobre el dólar. Y si hay más presión sobre el dólar y hay aumento del tipo de cambio, hay inflación. Si es Potorno, coincide. No, sí, coincido. claro, coincide. Bueno, Sí, es están- así hoy porque están- esto... No, pero es así. están en una- Y el problema... tenés coincidencia. No, pero porque es así. Fausto. A ver, primero, yo creo que el déficit fiscal, Argentina no puede tener déficit fiscal. No es que quisiera, no quisiera. No puede porque no tiene cómo financiarlo. O lo financia con deuda, que no puede comprar, no puede tomarla porque no hay confianza. O lo financia con emisión monetaria, que tampoco la puede hacer porque nadie quiere los pesos en este momento. Pues la demanda de dinero está cayendo. O sea que Argentina está impedido prácticamente de tener déficit fiscal. A ver, en realidad siempre estaba impedido hace rato, pero lo tuvimos igual y por eso tuvimos proceso de inflación o endeudamiento, elegí el forma de financiamiento, ¿no? A ver. Pero me parece que como norma Argentina hacia adelante tiene que tener en claro que no puede tener déficit fiscal. Es como un alcohólico que no puede tomar alcohol. Fausto, hoy fue un lunes negro. Mañana, un martes qué. Esperemos que no sea más negro, que rebote un poco. A ver, ¿Siempre hay un rebote después de un lunes negro? no siempre, no siempre. A veces tenés días calmos y después puede volver a caer. No, hay de todo tipo de experiencias. Pero yo quiero aclarar una cosa para que se entienda qué estaba pasando en el mercado. No es que el mercado venía fantástico, un día vino el coronavirus y dijeron esto es terrible y se cayó la O sea, mercado. había un contexto previo al Había un coronavirus. contexto previo. Cuando vos mirás lo que estaban valiendo las acciones, por ejemplo, tomo un dato de mercado, las acciones norteamericanas estaban muy caras. Hay unas acciones que llamamos FANG. Las FANG son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Las 5 grandes tecnológicas. Estaban caras. Estaban caras. ¿Por qué? Porque venían bien, vienen creciendo, son claramente empresas que están creciendo, están en un mercado nuevo y venían caras. Pero algunas de ellas valían 96 años ¿Qué de me ganancias. querés decir con que había acciones que venían caras? ¿Qué significa que el mercado estaba esperando un ajuste? Ah, tu hijo. O sea, vos veías las acciones volando y la economía mundial desacelerándose. ¿Pero ese ajuste lo está haciendo el coronavirus o el mercado dijo que entre el virus y hagamos el ajuste porque hay cosas que acá Bueno, están... ahí es cuando aparecen los famosos gatillos del mercado. O sea, vos venís con las acciones muy caras, la economía medio frenándose, parecía que como que el mercado iba por un lado y la economía iba por el otro, y faltaba una mala noticia para terminar Claro. de hacer el ajuste. Y ahí aparece el coronavirus. ¿Tá? Y te diría que hoy además sumó el coronavirus, que ya venía ajustando, lo del Líbano y lo de la OPEP para cerrar. ¿Hay vacuna para el coronavirus de los mercados o el virus de los mercados? No, yo creo que, a ver, no, va a llevar un tiempo hasta que... Va a llevar un tiempo. Hace 12 años que viene ajustando. Los mercados vienen creciendo hace 12 ¿Ese años tiempo que consecutivos. plantea Fausto le preocupa al campo, Gabriel? Y claro que sí, obviamente. Nosotros tenemos una alternativa
que verdaderamente le podemos dar una mano enorme a las necesidades de ingreso de divisas que tiene el país. Necesitamos algún contexto que nos quite mucho peso de encima. Estamos hablando de un paquete impositivo, entre tantas otras cosas, el tipo de cambio desdoblado y demás que nos termina por liquidar. Pero, a ver, yo creo que el gobierno tiene la llave en su poder para poder frenar un escenario de choque, un escenario de enfrentamiento y propiciar un escenario de círculo virtuoso de producción, que es lo que el país necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos hablar con el gobierno. Necesitamos un escenario de diálogo, pero en el que se tiren sobre la mesa verdaderamente los temas que hay que hablar y no que nos lleguen a la mesa los temas ya resueltos y nosotros tener que ir a una reunión a escuchar qué es lo que nos van a informar. Clarísimo.